nos adentramos de lleno en la temporada Escorpio porque el día 23 entra el Sol en este signo. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de lo que representa este tránsito, qué significa que el Sol esté transitando por Escorpio y de los principales aprendizajes, aspectos que va a estar formando y qué es lo que eso significa. Algunas cuestiones que también son importantes, como la luna llena en Tauro del día 5 de noviembre o la luna nueva en Escorpio del 20, las trataremos en vídeos aparte, porque me gusta siempre darles su espacio. ¿Qué significa que el Sol esté transitando por Escorpio? Bien, pues cuando el Sol hace su viaje cada mes por cada signo del zodiaco, al llegar la temporada escorpiana, estamos adentrándonos en las profundidades. Digamos que ese Sol está iluminando aquello que está oculto, aquello que es tabú, aquello que normalmente es secreto o aquello que normalmente no queremos ver. Por eso siempre Escorpio es un signo que, cuidado con Escorpio, qué miedo nos da. ¿Por qué? Porque representa partes de nosotros que son muy intensas, representa nuestra parte más visceral, nuestra parte más salvaje, más animal, nuestras pasiones, representa todo lo que solemos reprimir. Y a Escorpio no le importa desagradar, a Escorpio no le importa quedar bien. Entonces, es un signo que nos cuesta porque precisamente nos habla de cosas que son difíciles para el ser humano, como la muerte, como la sexualidad, como cualquier otra cuestión tabú, o como mirar dentro y hacer un proceso terapéutico de introspección. Casi siempre vivimos desde la energía de Tauro, que es justo la contraria, queriendo estabilidad, placer, calma, gozo, o desde la energía del signo siguiente, que es Sagitario, la expansión, la fe, venga, confiemos en la vida y vamos a irnos de aventura, buen rollo, pero para que puedan darse esas energías, la energía Escorpio es tremendamente necesaria y lo que nos invita esta energía es a que podamos mirar dentro, podamos mirar nuestras sombras y que entendamos que vamos a ser capaces de sostener tanto placer o tanto disfrute como dolor seamos capaces de atravesar. Y que también, para que se produzca esa expansión sagitariana, primero vamos a tener que atravesar esa noche oscura del alma que representa Escorpio y que es tan necesaria. Y ojo, con esto no significa que nos quedemos aferrados en el dolor. Para nada. Eso es la parte de baja vibración de la energía Escorpio, cuando nos quedamos ahí en plan drama queen o drama king, súper intenso con el dolor, y no suelto el dolor y me aferro y me trato de proteger con todas mis capas posibles. Eso es la energía de Escorpio en baja vibración. Como ya sabemos, todos los signos se pueden vivir en alta o baja vibración. Pero la energía de Escorpio es la que nos permite precisamente mirar ese dolor y darnos cuenta que la muerte, que la transformación, que los finales son tan necesarios como la vida, como el florecer, como todo lo que se va creando. O sea, es tan importante la destrucción como la creación. O sea, cuando vemos, por ejemplo, a un buitre comiéndose el cadáver de los animales, que nos parece, oh Dios mío, qué bruto, eso es pura energía Escorpio. No nos tenemos que llevar las manos a la cabeza, en los ecosistemas se sabe perfectamente. O sea, la muerte de uno también luego supone la vida de otro y un ciclo constante de vida, muerte, de regeneración. Y así estamos. Cada día en el mundo nace mucha gente y muere mucha gente. Ahora mismo, cuando estás viendo este vídeo, cuando yo lo estoy grabando, hay gente muriendo, igual que hay gente naciendo. Y ese ciclo constante de la vida, de fin, de comienzo, que no solamente es muerte y vida, sino también finales de procesos y comienzos de procesos. Todo eso está constantemente funcionando. Y nos cuesta la energía Escorpio porque sí, porque la parte de la destrucción o de los finales o del dejar ir o del soltar o de la destrucción en definitiva nos cuesta mucho. Es doloroso, sí, efectivamente. Suele implicar generalmente un duelo, suele implicar algo que tenemos que soltar, algo que tenemos que dejar ir y no nos resulta fácil. Pero es tan necesaria esta energía como lo es la energía de generar vida, de crear vida y de florecer. Y de hecho, sin una no puede haber otra. Y eso es lo que te recuerda Escorpio. Que si tú quieres vivir íntegramente, no siempre te vas a iluminar viendo tu luz, como esa frase de Jung que ya hemos comentado alguna vez, que básicamente te tienes que iluminar mirando tus sombras. Entender que los seres humanos tenemos luces y sombras y que a veces sí, también tenemos un lado controlador, que a veces tenemos un lado visceral. Escorpio nos puede mostrar lo mejor y lo peor de nuestra condición humana. Y esas cosas que a veces vemos en otros y decimos, uy, madre mía, y nos llevamos las manos a la cabeza, también en cierta medida están dentro de nosotros. Absolutamente todos tenemos una sombra y aquí ya recuerdo y aquí recomiendo el libro de Encuentro con la Sombra, que es muy bueno para la temporada Escorpio, siempre. Entonces, eso es lo que nos pide la temporada Escorpio, que miremos esas sombras, que las iluminemos. Precisamente el sol, entrando en Escorpio, ilumina eso que acabo de comentar antes. Y además de esto, ¿qué sería bueno hacer en una temporada Escorpio? ¿Qué favorece? Todo lo que sea profundizar en los asuntos, llegar a la raíz de los asuntos o la transformación de nuestra propia identidad, porque el sol también alude a nuestra esencia, a nuestra identidad, y de hecho vamos a tener mucha energía Escorpio, esto lo vamos a comentar después, ya en la propia entrada del sol en este signo,
Y justamente eso, transformarnos, mudar la piel, renacer de nuestras propias cenizas, que nuestras viejas identidades caigan, mueran y se suelten, y los procesos de regeneración, o sea, que todo lo que sea hacer terapia, mirar trauma o ir a tu inconsciente, hacer consciente lo inconsciente es muy, muy del Sol en Escorpio. ¿Por qué? Porque el Sol representa nuestra conciencia y Escorpio representa una parte del inconsciente. En general, los signos de agua o las casas de agua también nos hablan de nuestra parte más inconsciente. Entonces, cuando tenemos al Sol en este signo de agua que nos habla de la parte más inconsciente nuestra y que a veces también tratamos de proteger, es un muy buen momento para que llevemos conciencia solar, luz, a nuestras partes más fragmentadas, que también están todo el rato pidiendo, oye, por favor, mírame, no todo el rato tienes que ser el niño o la niña buena. Esto lo digo siempre con Escorpio, que no tenemos por qué ser siempre los que pongamos una sonrisa o una buena cara. No, Escorpio es un signo al que no le importa desagradar y si te dice algo que a lo mejor otra persona no tiene el valor de decir o algo que suena muy tabú o algo que suena prohibido, pues es necesario también tener esa energía, es necesario que integremos esas partes de nosotros. Entonces un sol en Escorpio nos va a permitir llevar esa conciencia solar que decía, esa luz, a nuestras partes más oscuras o a nuestras partes que están más reprimidas. Porque, ojo, no necesariamente lo reprimido tiene que ser malo. Eso es algo que también quiero destacar, que a veces reprimimos partes muy bonitas de nosotros mismos. Reprimimos la ternura o reprimimos nuestros dones o reprimimos también nuestro propio brillo. Es un tema este. De hecho, la energía Escorpio a veces le puede costar más mostrarse hacia afuera. Es una energía que le gusta estar en espacios más cuidados o más de intimidad, más de profundidad. No le gusta lo banal y tampoco le gusta naturalmente mostrarse, porque siempre desde la energía Escorpio hay un tema de, oye, yo me quiero proteger, me pongo ciertas capas, puedo tener ciertos miedos a mostrarme o ciertos miedos a compartir mi luz y me puedo sentir mejor en mi caparazón de Escorpión. No deja de ser un signo que tiene esto. O sea, en general, Escorpio no se muestra tanto hacia afuera. Pero precisamente la energía de Escorpio, de ese sol en Escorpio, nos está diciendo, oye, permite que lo que normalmente no muestras se pueda mostrar. Permite que lo que normalmente está inconsciente pueda emerger. Permite que lo que normalmente no compartes lo puedas compartir. Entonces, es esa parte tan importante de, como decía antes, hacer consciente lo inconsciente y, como decía también esa frase de nuevo de Jung, de que hasta que tú no hagas consciente lo inconsciente, ese inconsciente gobernará tu vida y tú lo llamarás destino. Entonces, eso también nos ayuda mucho, Escorpio, a entender las motivaciones que hay detrás de nuestros comportamientos. ¿Por qué hacemos las cosas? A veces por heridas, por traumas, porque no me atrevo a hacer esto, porque está prohibido, porque es tabú dentro de mi familia o dentro de la sociedad. Y de hecho a eso nos anima Escorpio, a permitirnos ser quienes somos, integrando nuestras propias luces y nuestras sombras, dándonos cuenta que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos y que no pasa nada porque conectemos con cosas que a veces consideramos negativas o consideramos que no están permitidas. En definitiva, Scorpio tiene mucho que ver con eso, con lo no permitido, con lo reprimido. Por eso el psicoanálisis, por eso la terapia, por eso todo este trabajo de integración de partes es tan bueno para hacer en la temporada Scorpio y todos los procesos en general de transformación personal. Dicho esto, pasamos ya a hablar de lo que es la energía de Scorpio de esta temporada de 2025. De hecho, te recuerdo que también tenemos un vídeo en el que hablamos de energía Scorpio, por cierto, un poquito más en detalle que en este, que te lo dejaré seguramente en la descripción del vídeo. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que más podemos destacar de este tránsito del Sol en Escorpio? En primer lugar, el día 24, que es justo el día siguiente a la entrada del Sol en Escorpio, estamos teniendo una cuadratura del Sol en Escorpio con Plutón en Acuario. Y Plutón justamente es uno de los dos regentes de Escorpio. Es decir, es el regente moderno. El regente clásico ya sabemos que es Marte. Hay algunos autores, ya lo hemos comentado a veces, que prefieren más uno, que prefieren más otro, que tienen los dos en cuenta. Yo personalmente siempre te voy a hablar de los dos, aunque le pongo un especial foco a Plutón. Y en este caso, ¿qué es lo que significa que tengamos esa cuadratura? Aparte de que, evidentemente, precisamente ese Sol en Escorpio va a estar activando ya a un Plutón que fue activado en la luna nueva en Libra, si os acordáis que hablamos de eso también, que también recibía la cuadratura justamente de la luna y el Sol que estaban en conjunción, pues siempre que tenemos a un Plutón y a un Sol en tensión, lo que estamos hablando es de una identidad o de una vieja forma de ser que de alguna forma está muriendo, se está soltando. ¿Por qué? Porque Plutón ya sabemos que siempre nos habla de morir, renacer, de transformarnos y de mirar lo oculto. Bien, justamente Escorpio también nos habla de estas cosas, por eso es su regente. Pero es que además, si encima estamos hablando de que llega en tensión,
¿cómo se siente esa transformación? Como que la vida me está forzando a soltar, a dejar morir una vieja identidad, lo que yo era, aquello con lo que yo me identificaba, todo lo que yo suponía que era mi esencia, etcétera. Todo eso se puede estar sintiendo que es como si la vida, ¡pum!, me obligara a soltarlo. Y también que podemos estar sintiendo que de algún modo otras personas, sobre todo Acuario nos hablaría de grupos, colectivos, asociaciones, amistades. O sea, puede ser que sienta que otra persona de alguna forma no me deja ser quien soy o critica mi forma de ser, o también pueden surgir las cuestiones del sol en su baja vibración o en sombra, que son envidias hacia quien brilla, resentimientos hacia quien brilla, todas estas emociones tan viscerales que tenemos con respecto al brillo personal. Eso siempre que un sol está en contacto con Plutón de forma disarmónica nos puede hacer verlo. O también un ego demasiado inflado o que vive desde un anhelo de mucho control, de mucho poder, etcétera. O sea, aquí podemos sentir que otros me intentan controlar, otros me intentan manipular, otros intentan cambiar mi forma de ser, o me envidian, o al revés, yo intento controlar a otros, yo intento manipular a otros, o yo envidio a otros que brillan de alguna forma, eso también puede estar presente. Y por supuesto que puede dar lugar a discusiones o a confrontaciones, que es algo que puede ocurrir perfectamente. Además, en la temporada de Escorpio generalmente nos solemos tomar las cosas un poco más profundas o un poco más intensas, porque es como si de alguna forma tocaran nuestras capas más vulnerables, más profundas también. Entonces, cuidado con el resentimiento o cuidado con discusiones, sobre todo esa primera semana, que por cierto, ese día 23 cuando entra el Sol en Escorpio, también vamos a tener a la Luna en Escorpio, también seguimos teniendo a Mercurio en Escorpio hasta el día 29 de octubre. Por cierto, un Mercurio que después de salir de Escorpio y entrar a Sagitario, acabará retrogradando y de hecho volviendo al propio signo de Escorpio. Eso ya será, me parece que el día 19 de noviembre. De eso hablaremos un poquito después. Y también, por cierto, Marte, el otro regente, sabemos que lo tenemos en Escorpio hasta el día 4 de noviembre, que ya luego pasará a Sagitario. Y también es importante, o sea, quiere decirse que tenemos mucha energía Escorpio, mucha agua fija, porque Escorpio es un signo fijo, entonces recordemos que es un agua que contiene todas esas emociones, quizá le cuesta más soltarlas, porque al final los signos fijos generalmente nos puede costar un poquito más soltar las cosas, somos, o nuestra cualidad es la de mantener la energía ahí funcionando, y por eso Escorpio también se asocia mucho con nuestras fijaciones o con aquello que nos obsesiona, puede ser también para bien, una sana obsesión, una sana fijación, ya lo expliqué en el vídeo de Marte en Escorpio, que puede ser muy positiva porque nos da una resiliencia y una resistencia, una sensación de pase lo que pase, nadie me va a quitar de mi objetivo, etcétera. Pues todo esto está ahí, pero tengamos esto en cuenta, que hay mucha energía de Escorpio, se nos podemos sentir muy intensos, muy emocionales, muy viscerales, pueden emerger nuestros patrones más inconscientes, así que tengamos cuidado sobre todo con la cuadratura del Sol a Plutón en esos primeros días, la última semana especialmente del mes de octubre, con eso que, oye, mucha energía de Escorpio y por lo tanto hay que ir con un poquito más de cuidado. Otra cosa que me parece súper interesante es que Venus, esa Afrodita, entra en Escorpio el día 6. Y quiero hablar un poquito de lo que es Venus en Escorpio. Voy a hacer una pequeña pasada, pero sí que quiero comentar que ya a finales de mes de octubre, y de hecho ya el día 2 de noviembre, se perfeccionan cuadratura con Júpiter, oposición con Quirón, luego vamos a tener el día 8, una vez que ya haya entrado en Escorpio, una cuadratura con Plutón. Entonces hay un tema venusino del que quiero hablar. Incluso ya previo a la entrada de Venus en Escorpio, vamos a estar teniendo aspectos disarmónicos con Venus, así que me parece interesante. También Venus será la dispositora de la luna llena en Tauro del día 5, o sea, justo tenemos esa luna llena de la que Venus es la regente y al día siguiente tenemos la entrada de Venus en Escorpio. De esto hablaré más después, hablaré en ese vídeo más en concreto, pero sí que lo quiero contar a modo de contexto porque de primeras quiero que nos quede claro que la entrada de una Venus en Escorpio siempre es potente porque ¿qué es lo que busca Venus? Siempre gozo, disfrute, placer, marca la pauta en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, lo cual nos puede hacer querer profundizar. Como he dicho antes, no le gusta a Escorpio lo banal, con lo cual en nuestras relaciones no queremos simplemente un encuentro casual y ya está, sino que queremos algo mucho más profundo, queremos algo en lo que me pueda desnudar emocionalmente y la otra persona haga lo propio también. Y queremos llegar a la máxima conexión, a la máxima fusión con un otro. Es una Venus muy intensa que además goza y disfruta de todos estos temas escorpianos. Le puede encantar lo esotérico, le puede encantar lo místico, le puede encantar lo tabú. También es una Venus muy sexual, muy intensa. Por supuesto que la sexualidad también es una temporada muy buena para revisar, que eso no sé si lo he comentado antes, pero por supuesto Escorpio nos permite la fusión de uno con un otro o de diferentes polaridades y nada más fusional que lo que es el propio acto sexual. Entonces,
tengamos en cuenta esto, una Venus en Escorpio que sí, que se dice está en exilio. ¿Por qué? Porque Venus normalmente no está mostrando en este signo lo que podría mostrar, por ejemplo, en Libra o en Tauro, que es una imagen mucho más armoniosa o de adaptación social. Esta Venus, si tiene que desagradar o si no se tiene que mostrar armoniosa con una máscara social, que es lo que hace, por ejemplo, en Libra, donde está domiciliada también, pues lo va a hacer. Entonces, yo me imagino una Venus en Escorpio, no necesariamente como un arquetipo de femme fatal, que eso sí que podríamos verlo cuando Venus le haga conjunción a Lilith, pero no necesariamente es algo que tenga por qué ser así, pero sí que es. Imagínate la peli de Gris, cuando Sandy al principio se muestra muy dulce, muy femenina, muy, ay, qué bien, como un poquito también modosita, ¿no? Y quizá más recatada y preocupándose mucho por su imagen, etcétera. Pero luego en la última escena la ves ahí ya vestida en cuero, mostrando una imagen mucho más poderosa, mucho más magnética. Bueno, pues eso es un poco la Venus en Escorpio. La Venus que dice, no voy a ser la niña buena, como te decía antes, sino que, oye, me permito mostrarme más atractiva, más sensual y sexual, más poderosa. O sea, es como una Afrodita que lleva su cinturón, justamente ese famoso cinturón de Afrodita, que incluso algunas otras diosas le pedían también, por ejemplo, Hera para conquistar a Zeus, porque era un cinturón que cuando llevaba Afrodita o lo llevara quien fuera, pues te hacía irresistible. Entonces yo me imagino una Venus en Escorpio con ese cinturón ahí bien ajustado y diciendo, aquí estoy yo, y volviéndose irresistible, muy magnética, muy conectada con su poder, que a algunas personas les puede asustar. Sí, ¿por qué? Porque no están conectadas con su poder. Y esto me da igual que seas hombre o que seas mujer, pero hay personas a las que cuando alguien se muestra seguro de sí mismo, y en este caso Afrodita con esa energía femenina, sensual, que sea en el caso de una mujer o en el caso de un hombre, todos tenemos, pero cuando tú te muestras seguro, segura de ti mismo, y te muestras con esa energía de empoderamiento, de decir, aquí estoy yo y no tengo ningún tipo de miedo a mostrar que sí, efectivamente me siento poderoso, me siento magnético, me siento atractivo, etcétera. Hay gente a la que eso le intimida. Efectivamente, sí, hay gente a la que una Venus en Escorpio le puede intimidar. ¿Por qué? Porque es intensa, porque es pasional, porque es visceral, porque ama con todo. De hecho, a veces se habla de que Escorpio es un signo que sí que puede hablar de traiciones o de miedo a la traición, pero yo te digo una cosa, una Venus en Escorpio probablemente sea la más leal, porque cuando ama, ama con todo. Entonces sí, que puede haber dramas para una persona que tiene Venus en Escorpio, sí. Que a veces podemos sentirnos más intensos y con patrones a veces que sean nocivos o tóxicos o de muchísimo apego, de no, no quiero que corra el aire, por favor. Sí, puede estar. Pero también te digo que esto bien trabajado y cuando está bien visto, es una posición que de verdad que si te ama para toda la vida, o sea, te ama con todo, hasta la muerte prácticamente, eso es muy intenso. De hecho, Scorpio es un signo que sí que puede ser muy, como te digo, de pasiones y muy visceral y muy profundo, muy extremo a veces, se puede ir a los opuestos también, precisamente porque busca integrarse, entonces por eso la energía escorpiana a veces va hacia un extremo o hacia el otro, pero no es porque sea simplemente una loca, sino porque lo que busca siempre es integrar polaridades. Entonces esto tengámoslo en cuenta. Y lo que sí que te quiero decir es que justamente esa Venus también le va a hacer la cuadratura a Plutón el día 8. Y también la vamos a tener haciendo tensión a Júpiter. Es verdad que ya menos y por orbe evidentemente cada vez se va a ir alejando más porque Júpiter va a estar en el grado 25 de Cáncer y de hecho va a retrogradar el día 11 de noviembre, volverá progresivamente hasta el grado 15. De hecho ahí se va a quedar todo el mes de marzo, ya el 11 de marzo arranca directo, pero lo que sí que te quiero decir es que igualmente sigue habiendo esa tensión con Júpiter. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer esa cuadratura con Plutón e igualmente tensión que ya vamos teniendo, aunque en un grado un poquito menos, porque por orbe se va alejando, pero sigue activo? ¿Qué significa esa cuadratura con Plutón y esa cuadratura también con Júpiter? Bien, eso nos puede llevar a comportamientos, tanto en nuestros vínculos como a la hora de disfrutar o de gozar, que sean excesivos. El exceso por Júpiter, pero ya sabemos que siempre un planeta con Júpiter en tensión puede dar lugar a excesos. En este caso, imagínate algo que me gusta mucho y lo hago de forma excesiva o de forma que sea para tratar de tapar una angustia o un dolor existencial, que es algo que nos podría marcar lo jupiteriano también cuando está en tensión. No quiero mirar un dolor, no quiero mirar esta tensión, no quiero mirar esto, que por cierto Júpiter sigue estando en cuadratura a Quirón, entonces también esa presencia de Quirón nos habla de eso, de no quiero mirar este dolor o no quiero mirar esta herida, etcétera. Y entonces, como quiero evitar ese dolor existencial o ese dolor profundo, trato de gozar de una forma que al final acaba siendo, pues eso, para tapar un vacío o para tapar un dolor, o que me lleva a comportamientos excesivos. Y encima, con la cuadratura Plutón, no solamente excesivos, sino destructivos, autodestructivos o destructivos con un otro. Entonces, tengamos especial cuidado también los primeros 10 días de noviembre, o sea, vamos a tener cuidado con eso, ¿no? Con cómo gozamos, con cómo disfrutamos, con no caer en patrones de disfrute obsesivo o de disfrute excesivo, que al final acaba siendo destructivo. Y esto puede ser cualquier cosa. Imagínate que a ti te encanta leer y digo, voy a estar leyendo aquí, vale.
bien, pero igual me quedo hasta las 4 de la mañana leyendo con los ojos rojos y al final tengo que despertarme a las 7 de la mañana y he dormido 3 horas y me siento fatal. Entonces es un exceso que, fíjate, es algo súper inocuo. Leer, de por sí leer no sería malo, evidentemente, pero claro, lo haces de una forma en la que tratas de tapar una emoción, o sea, yo estoy sintiendo algo y digo, uff, me voy a poner aquí a leer o a hacer algo porque siento tanto que no quiero evitar esto, vamos. Y entonces me pongo intensamente a disfrutar de algo o compulsivamente a disfrutar de algo, por esa energía plutoniana escorpiana, y al final eso es destructivo. O, imagínate, me pego un atracón a comer lo que sea o a cualquier otra cosa, ¿vale? O también me puedo quedar muy, muy anclado en el drama o muy anclado en el conflicto o muy anclado en el dolor y en el sufrimiento a la hora de vincularme y no quiero vincularme con otras personas, ¿no? Entonces trato de tapar eso pues a través de a lo mejor sexo sin compromiso, que es algo que podría dar un comportamiento escorpiano, plutoniano cuando se vive de forma compulsiva, ¿sabes? Pero todas estas cosas de gozo, de disfrute o de vínculos, las estoy haciendo para tapar un dolor y las estoy haciendo de una forma quizá obsesiva, quizá compulsiva o quizá destructiva para mí o para un otro. Entonces tengamos especial cuidado con esto, ¿vale? Entonces la invitación es a que nos podamos dar cuenta de cómo a veces gozamos de formas que son destructivas para nosotros o que son nocivas o para llenar un vacío, eso por una parte, y también por otro lado, cuando nos vinculamos, cómo podemos ser a veces manipuladores o nos dejamos manipular o cedemos nuestro poder o abusamos de nuestro poder, jugamos con esos roles o esos juegos de poder dentro de las relaciones, que de esto ya hablamos en la luna nueva en Libra, pero de nuevo está presente con Venus en cuadratura a Plutón. Los juegos de poder, los juegos de manipulación dentro de los vínculos. Súper importante que esto lo tengamos en cuenta y sí que quería prestarle atención a esto. Más cosas. El 7 de noviembre tenemos al Sol en Escorpio haciéndole un trígono al nodo norte en Piscis, lo cual es muy bueno porque el Sol, que representa no solamente nuestra esencia, sino nuestro camino vital, hacia dónde queremos llevar nuestra energía vital, qué es lo que queremos vivir en nuestra vida, junto con el nodo norte, que es un punto evolutivo, que es un punto del camino de nuestra alma. Entonces, de alguna forma, además estando en Piscis, puede favorecer mucho la sensibilidad, puede favorecer mucho la intuición o cualquier tipo de terapia profunda, holística o cualquier sanación. Incluso también puede ayudarnos a cambiar la forma en la que nos vinculamos con un otro en la intimidad, puede ayudarnos también a trabajar cuestiones que tengan que ver con la sexualidad, también por Escorpio, o nuestra parte más bohemia, artística, espiritual. Entonces aprovechemos también eso como para decir, ah, vale, esta es la dirección en la que yo me quiero mover y todas estas temáticas que he comentado las podemos estar haciendo de una forma bastante más favorecida. Entonces siempre un trígono al nodo norte es como, ah, vale, sé que la dirección en la que estoy llevando mi vida es el lugar que mi alma quiere experimentar, o sea, es la dirección de mi alma. O sea, muy bien. Digamos, de alguna forma con ese sol en trígono al nodo norte iluminando el camino de mi alma. O sea, muy bueno ese trígono. Otra cosa importante que tenemos es que el 17 de noviembre tenemos un gran trígono, ya hacia final del tránsito del Sol en Escorpio, tenemos un gran trígono de agua, de nuevo Sol, Júpiter, Saturno. Ya sabemos que Júpiter está en Cáncer, que va a estar retro, como ya te he dicho antes, pero igualmente va a seguir haciéndole el aspecto. Y que vamos a tener también a Saturno en Piscis. Ya hemos hablado de un vídeo de Saturno en Piscis, de lo que representa. Y en definitiva, me gusta mucho porque cuando hablamos de un trígono de agua, lo que está pasando es que los dones del elemento agua se están potenciando. ¿Y qué es el elemento agua? La conexión espiritual, la conexión intuitiva, la conexión psíquica, la empatía, las emociones o las necesidades emocionales. También puede ser un gran momento para ir dentro, para hacer introspección, para conectar con la parte más espiritual, más profunda, para conectar con un otro, siempre desde lo emocional. Recordemos que el aire es más bien social, pero no necesariamente emocional, y el agua sí que busca conexión emocional profunda. Entonces, todos esos dones tan bonitos y tan intuitivos y tan empáticos y tan compasivos, etcétera, todos esos dones están ahí potenciándose. ¿Y de qué manera? Pues por una parte con Júpiter y con Saturno, planeta de la expansión, de la fe, de lo aventurero, de los viajes, de lo internacional, otros países, incluso asuntos jurídicos, esa figura del legislador que representa a Júpiter, y luego el planeta de los límites, de la contención, del dar forma, de concretar las cosas, del materializar, del ser disciplinado, de la responsabilidad, de hacernos cargo, que representa a Saturno. Cuando Júpiter y Saturno, estos dos planetas que a veces pueden parecer principios distintos, uno que me habla de expansión, de confianza y otro que me habla de disciplina, de contracción, etcétera, es como si todas esas ilusiones que tenemos desde lo jupiteriano, de quiero expandir mi vida en esta dirección,
o quiero conseguir esto, quiero vivir esta experiencia que me expanda, quiero vivir esta experiencia o conectar con mi sentido de fe, con mi propósito vital, porque también tiene mucho que ver con esta famosa idea del propósito, de para qué estoy aquí, de las cuestiones existenciales, etcétera. Es como que de alguna forma ese gran trígono me permite materializar mis propios anhelos o mi propio propósito, lo que para mí es mi misión de vida, etcétera. O a lo mejor un viaje, o a lo mejor algo que tenga que ver con lo extranjero, o algún asunto jurídico. Es como que me permite concretarlo, me permite hacerlo de una forma disciplinada, me permite manifestarlo por esa presencia saturnina en armonía y me permite concretar muchas cosas, o me permite cualquier cosa que tenga que ver con mostrarme, también ser más autoridad, porque siempre un sol en armonía a Júpiter me da visibilidad, es como que expande mi luz. Ya sabemos que Júpiter es como un amplificador, que todo lo que toca lo agranda, entonces cuando tenemos un sol en trígono a Júpiter, favorece el que yo me muestre, favorece el que yo me expanda, favorece el que yo sea visto, y desde Saturno también puede favorecer esto mismo desde un lugar distinto. Desde el lugar de Júpiter se me ve, me muestro, puedo ser una figura que guía, una figura que inspira, una figura que enseña, una figura que es como un poco un filósofo, que da esperanza o que da fe a los demás, pero desde la figura saturnina puedo mostrarme con mucha autoridad. O sea, Saturno siempre lo que te entrega es como esa parte de ser un referente o de ser alguien que los demás ven y dicen, ostras, qué autoridad tiene esta persona, qué bien se le ve. Entonces, nos puede ayudar mucho. ¿Y desde qué lugar? Pues desde un lugar de agua, o sea, es decir, desde un lugar en el que sí, yo me muestro, yo me expreso o yo soy autoridad, pero desde un lugar que está conectado con mi mundo emocional, desde un lugar que está conectado con mi alma, desde un lugar que está conectado con una parte profunda de quien yo soy. O sea, que aprovechemos esto para concretar, para manifestar cualquier cosa que queramos hacer o para mostrarnos con mayor autoridad. A lo mejor materializar, como te digo, un sueño que yo tengo desde Júpiter, esos anhelos o ese deseo de expansión, o incluso, ya te digo, un viaje o cualquier cosa que nos hable de lo extranjero, lo aventurero o lo filosófico. Puede también ser un viaje interior, ¿eh? Puede ser un viaje hacia mí mismo, hacia el centro de mí mismo, y entonces en ese sentido puede ser bueno para hacer algún proceso terapéutico profundo. Ya te digo, aprovecha esos dones del agua y que yo me pueda comprometer con un proceso terapéutico en el que soy capaz de ver la realidad tal cual es por Saturno, pero al mismo tiempo también lo hago con ilusión, lo hago con fe y lo hago con esperanza, con ganas de encontrarle un sentido a todo ese proceso. Entonces, un momento muy bueno que a mí personalmente me encanta. O sea, este gran trígono, aprovechémoslo también. Luego el día 18 tenemos una conjunción del Sol con Lilith, que es este arquetipo, este punto matemático que nos representa una parte prohibida de nosotros mismos. Justamente Lilith se habla o se dice que es mitad arquetipo escorpiano-plutoniano y mitad arquetipo acuariano-uraniano. ¿Por qué? Porque por una parte es como lo prohibido, lo oculto, lo tabú, que no nos permitimos y que desde Escorpio quiere emerger, es como, oye, también me quiero dar permiso para vivir esto. Y acuariano y uraniano, ¿por qué? Porque tiene un toque muy liberador, es como de alguna forma liberar las sombras. Y entonces un sol justamente en conjunción con Lilith puede iluminar muchísimo, muchísimo, justamente además estando en Escorpio, nuestras sombras, y puede iluminar mucho también nuestras sombras con respecto al sol. O sea, si yo tengo miedo a mostrarme, si yo tengo miedo a brillar, si yo tengo miedo a destacar, si tengo miedo a que me envidien, a que me critiquen, a que si me muestro más, de repente puedan querer hacer algo malo o me puedan querer hacer cualquier cosa. Pues todas esas cosas, o si yo no tengo permitido el arquetipo del Sol, porque ya sabemos que todo planeta que esté tocando Lilith, generalmente lo que te está diciendo Lilith es, oye, permítete vivirlo con muchísima más libertad. O sea, quítate el corsé o quítate el tabú y vívelo de una forma auténtica. O sea, permítete vivirlo. Mira la sombra o mira cómo ese personaje lo tienes prohibido o es tabú para ti o no te han dejado vivirlo y vívelo. O sea, permítete brillar, permítete mostrarte y sobre todo con ese sol en Escorpio, permítete mirar tu propia sombra, permítete iluminar tus luces y sombras y no te castigues o no te culpes por tener un lado que a veces a lo mejor es más obsesivo, que a veces es más controlador, que a veces es que se obsesiona por las cosas. No pasa nada, o sea, todos tenemos un lado en mayor o menor medida así. Lo importante es que lo integremos y que aprendemos a que esas partes que están tan profundas puedan emerger de una forma sana para nosotros y para los demás y que no se vuelvan destructivas. Entonces, una conjunción del Sol con Lilith viene a iluminar nuestra sombra de una forma muy potente y también a permitirnos vivir el arquetipo del Sol, ¿vale? Así que clave esto también. Y luego otra cosa que me parece interesante es que el día 20 vamos a tener un Mercurio Cazimi, lo que se llama esa conjunción del Sol con Mercurio, que si bien este Mercurio, como he dicho, está retro y lo vamos a tener ahí retrogradando justamente el 19, se nos devuelve del signo de Sagitario al signo de Escorpio,
sí que nos va a dar la oportunidad para que todos esos temas que vamos a estar revisando, siempre un Mercurio retro nos invita a hacer reflexión, revisión, introspección, etcétera, sobre los temas mercurianos. De esto hemos hablado en algunas ocasiones cuando hablábamos de Mercurio retrógrado y hablaremos, por supuesto, pero la conjunción con el Sol nos va a ayudar a que tengamos mucha mayor claridad. La claridad mental que a veces puede faltar cuando tenemos a Mercurio retro. De hecho, ya podemos estar empezando a notar la sombra pre-retrógrada de Mercurio. Yo personalmente sí la estoy notando. Y evidentemente, siempre que tenemos a un planeta retro, ya te digo, en este caso Mercurio, quizá la claridad mental escasea, pero al tener la conjunción con el Sol es como si de algún modo pudiéramos tener mucha mayor luz y mucha mayor comprensión y mucho mayor entendimiento que en un Mercurio retro normal y corriente, ¿vale? O sea que en ese sentido me gusta esa conjunción. Y, por supuesto, todos los temas que estén ahí presentes de una mente escorpiana, que son, pues, todo lo que sea hacer psicoanálisis, entender la motivación inconsciente de mis comportamientos, entender por qué actúo como actúo, qué es lo que a mí me moviliza a actuar de esta manera. Y también una mente muy profunda, una mente que no se le escapa un detalle, una mente que puede profundizar y cuando le gusta algo o cuando se mete de lleno en un proceso, lo vive con intensidad y llega hasta el fondo del asunto. Entonces ese es otro tema también muy importante, que hablaremos, como te digo, más en profundidad seguramente en otros vídeos, porque si no este vídeo me queda kilométrico, pero de eso sí que te quería hablar. Justo antes de que el Sol ya vaya a entrar en Sagitario, el día 21, todavía estando en Escorpio, va a hacerle oposición a Urano, que por cierto Urano vuelve a Tauro. De hecho estoy ya preparando un vídeo sobre esto, que lo compartiré, muy interesante, muy power esto, sobre todo las personas que tengáis o que tengamos planetas en los últimos grados de Tauro y también el resto de signos fijos, os va a llegar con potencia esto, ya comentaré. Pero en definitiva también una oposición del Sol a Urano nos va a pedir que de alguna forma desde fuera, desde situaciones externas o desde personas externas, porque ya sabemos que las oposiciones se viven de esta forma, que me llegan cosas de fuera generalmente, o situaciones o personas, como te digo. Me van a pedir un mayor desapego, me van a pedir cambios que a lo mejor desde un Sol en Escorpio no me gusta hacer, porque sí que es verdad que Escorpio es una energía a la que le gusta tener las cosas más bien bajo control, es una energía a la que le gusta tener el poder y sentirse empoderado en todo momento, entonces una oposición a Urano no le gusta a este Sol. Lo que te quiero decir con esto es que puede llegar un evento, puede llegar algo externo que me genera un imprevisto o que me hace cambiar los planes o que hay algo de mí o de mi esencia que, como te decía al principio con la cuadratura Plutón, tiene que cambiar. Entonces es como si me llegaran cambios abruptos, cambios que no me espero o algo como un poco una noticia muy sorpresiva o un poco de shock. No necesariamente tiene que ser algo muy fuerte, pero sí que pueden llegar cosas potentes que de repente me sorprendan o que me cambien lo que yo pensaba que iba a hacer o lo que yo quería hacer o la dirección en la que yo me quería mover. Entonces sí que aquí se nos va a pedir también un mayor desapego de nuestra identidad, sí que aquí se nos va a pedir una mayor libertad a la hora de vivir lo que es nuestra propia esencia o lo que es nuestro yo, nuestra identidad, como te digo, y eso es lo mejor que te pide Urano, siempre desapego, innovación, que te actualices, que vivas con mucha mayor libertad, que no te quedes ahí anclado en algo, o sea, de hecho, le puede venir bien la energía uraniana a la escorpiana. ¿Por qué? Porque normalmente Escorpio, como te digo, se empecina, quiere que las cosas sean de una determinada manera y pues Scorpio te dice, oye, no, desapégate, suelta esto, no te quedes apegado en el drama o no te quedes apegado en esto, en esta forma, ¿no? Y, o sea, en ese sentido, un poquito de tensión ahí hacia el final. Y lo que sí que también tenemos es un trígono a Neptuno, que eso me encanta, el Sol en trígono a Neptuno nos permite trascender nuestra identidad, nos permite vivir de una forma mucho más conectada con el alma. Siempre lo digo, que el alma sea tu identidad y que tú te identifiques con tu alma, o que aquello que te movilice a ti a actuar o aquello que te movilice a ti a vivir tu vida sea mucho más desde tu esencia, sea mucho más desde un lugar profundo. Por supuesto que también va a favorecer todo lo artístico que he dicho antes del nodo norte en Piscis, puede favorecer todo lo bohemio, la música, la danza, lo espiritual, o sea, esa conexión espiritual también está ahí. Y sobre todo eso, el darme cuenta que yo sí tengo una esencia, tengo una identidad, pero que formo parte de un todo. Es como si nos recordara que si bien tenemos una conciencia individual, o si bien todos somos gotas de un océano, pues todos formamos parte de ese vasto océano neptuniano. Bien, dicho esto, cerramos el vídeo. Creo que habrá cosas que a lo mejor pueden estar por ahí, creo que lo he dicho todo. Tengo aquí cosas apuntadas, pero entre mi parte tiquismiquis de Virgo y que a lo mejor he dicho algo que se me ha olvidado o que no me haya acordado, por si acaso si se me olvida, ya sabes que te lo dejaré en la descripción o en pequeñas notas aquí en el vídeo.
y vamos hablando, seguimos comentando. Te mando un fortísimo abrazo, que aproveches esta temporada de Escorpio para regenerarte, para transformarte y para mudar de piel siendo quien tú eres. Abraza el cambio, abraza la transformación, porque después emergeremos y renaceremos de nuestras cenizas y vendrá la temporada de Sagitario, donde todos nos queremos expandir, viajar y aventurarnos. Así que un fuerte abrazo.